Bueno, conflictos de intereses no tengo ninguno. Y para empezar el tema, cuando uno revisa la parte de enterocolitis necrotizante, puede acudir a los libros tradicionales de neonatología, de pediatría en general. Y si se quiere hacer un poco más específico, vemos las redes, cómo maneja, por ejemplo, la Vermont y Oxford. Vemos cómo maneja Estados Unidos en este tema de los estadiajes según la clasificación de Bell, ¿no? Que fue modificada el 86 por Klickman y Walsh. Y hay unas reglas básicas también, la regla de 2 de 3, es decir, un diagnóstico por exclusión. Se hace un descarte de patologías comunes en el neonato y si cumple dos o tres criterios de los adicionales, ya sean de imágenes o de laboratorio, puede uno llegar al diagnóstico. Pero todos en realidad concluyen en que es un síndrome que lamentablemente sigue siendo de etiología desconocida, ¿no? En el que se afecta de manera aguda la pared intestinal y se produce una necrosis intestinal, ¿no? Esto sucede específicamente en el periodo neonatal y tienen su mayor incidencia en el prematuro. Si uno revisa la parte de epidemiología, es bastante notorio que todo está en relación a la edad gestacional, es decir, hay una relación inversa. Mientras mucho más pequeño es el prematuro, mientras más bajo peso tiene al nacer, las posibilidades de que desarrolle una enterocolitis es mayor, ¿no? Sigue siendo el del desorden quirúrgico más común, ¿no? Es una de las indicaciones quirúrgicas en las UTIs neonatales que sigue dando bastante discusión por el momento en el que se hace la cirugía, qué se utiliza para llegar a ese diagnóstico. Y como vemos, la incidencia también es algo variable. En mi país, en Bolivia, lamentablemente no se cuenta con una estadística que uno pueda utilizarla como guía, pero si miramos estadísticas de afuera, podemos ver que la frecuencia va desde 0,2 por mil hasta 11 por mil. Es decir, hay situaciones especiales como en el caso del Japón, que es la incidencia más baja, y otros estudios que han demostrado, por ejemplo, en España tiene 11 por cada 1.000 recién nacidos, ¿no? Y obviamente, como les comentaba, más del 90% de los cuadros se presentan en los bebés prematuros. Hay, hay que tomar en cuenta que en estos últimos años, en estos últimos 50 años, las cosas desgraciadamente no han cambiado mucho en relación a la enterocolitis necrotizante. Los pacientes, por ejemplo, entre 500 y 1.500 gramos tienen hasta un 7% de posibilidades de desarrollar enterocolitis necrotizante. Y esa relación de incidencia hace que estos pacientes tengan una mortalidad mayor. Es decir, hay hasta un 35% de posibilidades de que fallezcan estos pacientes. Y de esos pacientes que son afectados por la enterocolitis necrotizante, más de la mitad, entre el 50 al 60%, requieren cirugía. Es decir, fíjense la proporción de los pacientes que van a terminar en un acto quirúrgico. Y como les mencionaba, los trabajos de Vermont, que fueron del año 64, todavía como que vienen siendo utilizados por muchos cirujanos como una herramienta, como una guía. Y esto desgraciadamente tiene que de alguna forma cambiar porque hoy en día se viene demostrando que mientras más precozmente uno sepa en qué momento tiene que entrar a operar antes de que se perfore, el, el, el resultado va a ser mucho más favorable. Y sobre todo no vamos a tener este tan alto porcentaje de secuelas neurológicas en los pacientes que sobreviven a una enterocolitis necrotizante. Entonces, algo pasa y es una patología que ha quedado como un status quo, que no se toca muchas cosas y que felizmente aparecieron personas como el doctor Ricardo Feingold, la doctora Mónica Eppelman, el doctor Daneman, que han realmente revolucionado y han movido los conocimientos que se tenía de esta entidad y han aportado una herramienta valiosa que es la ecografía para pesquisar la etapa inicial, hacer un seguimiento posterior de la enfermedad y entrar en ese momento antes de que ocurran las complicaciones severas de la enfermedad.
La enfermedad, desgraciadamente, sigue siendo desconocida, ¿no? Y cuando la enfermedad es desconocida, aparecen muchos factores. Hay una serie de factores que están considerados como probables causantes o que están asociados. Y eso ha generado que aparezcan una serie de términos, como por ejemplo las enterocolitis asociadas a transfusiones, se llaman TANEC, las asociadas a la proteína de la leche de vaca, a la alergia a la proteína de leche de vaca son las MONIC, y así sucesivamente, cuando hay un patógeno, el BPNEC, y tenemos una lista grande de entidades que en el Journal de of Pediatrics del año 2019 se publica esto y realmente preocupa porque eso muestra que la etiología es multicausal y entonces el hacer una terapia bien ordenada es difícil, entonces los pacientes tendrán que ser individualizados. Ahí esta lista es el Good-Check-Neck que utilizan es una escala predictiva, ¿no? Que ayuda a cuantificar el riesgo de la enterocolitis. Y aquí tenemos todos estos factores predisponentes que tienen un odds rate que se le da una puntuación y obviamente uno tiene una posibilidad de tener una cercanía de quiénes van a desarrollar con más posibilidad, pero siguen siendo factores múltiples, entonces no podemos muchas veces atacar a tantos francos y tenemos que ver la posibilidad de que estas patologías se reduzcan a un camino más estrecho y tengamos mejores posibilidades de actuar de manera eficiente. Hay factores protectores, como por ejemplo la leche materna, que ha demostrado ser un factor protector, y los probióticos que también están en boga, ¿no? La doctora Mónica Eppelman ha hecho muchas presentaciones sobre el trabajo de la enterocolitis necrotizante y su experiencia, y ella obviamente hace hincapié a todos estos factores agresores de la mucosa intestinal que van a generar ese sobrecrecimiento bacteriano y por lo tanto llevan a una disbacteriosis de la flora que tanto asociado a la inmadurez de ese intestino y a la inmadurez de las células de defensa que tiene a ese nivel, ocasionan la enterocolitis, es decir, una combinación de factores de riesgo. Clásicamente tenemos estas imágenes de anatomía patológica en la que lo que más llama la atención es la presencia de estas burbujas aéreas en la submucosa, que son el resultado de la proliferación bacteriana y la generación de gases, que van a llevar a la destrucción completa de la pared y finalmente terminan con un adelgazamiento de la misma y su subsiguiente perforación. Las teorías que se han manejado en cuanto a la forma en la que se da esta destrucción de la pared van desde esta clásica, que venía a ser la hipótesis tradicional, es decir, de arriba hacia abajo, es decir, las lesiones se darían en esta teoría que hoy en día ya ha entrado un poco en desuso, es que las lesiones se darían a nivel de la parte superior, de la parte de la vellosidad, donde la disbacteriosis y las bacterias intraluminales harían un papel invasor a ese nivel, dañarían a las células e ingresarían a la submucosa y desencadenan todos estos factores proinflamatorios, es decir, factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, todos los factores activados van a llevar a un problema final que es la necrosis y la coagulación que afecta a la submucosa. Se forman estas burbujas aéreas y termina perforándose el intestino. Bueno, esta es una teoría en la que en el momento que se la hizo no se mencionaba para nada estas células de Panet, que hoy en día, desde el año 2013, han entrado en las explicaciones que se intentan dar de la etiología de esta enfermedad. Estas células Panet, al parecer, tienen funciones múltiples y dentro de las más principales estarían estas funciones antimicrobianas. Estas células Panet están localizadas en la base de la cripta, en la parte inferior, es decir, por eso se habla de la teoría de abajo hacia arriba. La otra era de arriba hacia abajo y esta sería de abajo hacia arriba, es decir, estas células Panet, tienen una convivencia muy cercana con las células madres de los enterocitos. Van a generar que estos enterocitos proliferen y crezcan de una manera ordenada, es decir, son como que los estímulos para que el, el-
el intestino que esté dañado pueda ser reparado de manera efectiva. Pero además tienen su acción sobre los vasos de las vellosidades. Hay un factor que liberan, que es la angiogenina, que provoca que estos vasos se reparen de una manera más efectiva. Entonces, cuando hay una alteración a nivel de estas células panes, se daría un desmoronamiento de toda la estructura de la mucosa intestinal. Y por lo tanto, cuando hay la agresión, hay una disrupción completa de las células panes y van a generar que los enterocitos no se puedan regenerar de manera ordenada, queden espacios permeables, se liberen todos estos factores de proinflamatorios, ¿no? Las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, todo esto va a llevar a un camino de la destrucción progresiva de todos los elementos estructurales de la pared intestinal que terminan finalmente en procesos de trombosis y formación de espacios donde toda la parte microbiana, los factores tóxicos que podrían haber en la luz intestinal ingresan a la submucosa y harían una translocación bacteriana con proliferación de gases y la formación de la neumatosis. Esta es una de las teorías que el año 2013 Steven McElroy ha propuesto y que es, dentro de las muchas que se maneja, la más aceptada dentro de los neonatólogos. Entonces, la patogenia de la entidad afecta a cualquier parte del intestino, pero tiene predilección por algunas áreas, ¿no? Generalmente vemos que el lado del cuadrante inferior derecho, es decir, el ilion terminal y el colon ascendente son los sitios que generalmente tienden a afectarse más. Nosotros, como mencionábamos, el año 1986 recién se hace esta modificación de los criterios de Bell, en la que además se agregan otros elementos a tomar en cuenta para considerar cómo está progresando esta enfermedad. Pero esta fecha también suena un poco distante, entonces también es una llamada de atención porque algo anda mal porque se puede quedar tanto tiempo una entidad sin haber sido puesta en consideración, sin que se haya hecho un consenso al respecto. En el manejo de estos pacientes, la gran mayoría lo hacen de manera clínica, es decir, más o menos el 70% de los pacientes tienen una evolución que únicamente con los cuidados médicos no llegan a requerir la cirugía, pero hay un 30% de que sí lo van a requerir, es decir, estamos hablando de un 12 a 31% de todos esos pacientes se van a perforar y lamentablemente aquí tenemos otro problema, que solamente los cirujanos actúan cuando ven signos de perforación. Y eso también es un problema mayor, porque la perforación del intestino lleva a que esa mortalidad habitual sin perforación, que es más o menos entre un 20 al 30%, se duplique. Cuando el paciente se ha perforado, ya más o menos tenemos entre un 50 a 60% de posibilidades de que el paciente fallezca. Entonces, lo ideal, como vamos a ir viendo en el transcurso de la charla, es que lleguemos antes de la perforación y sepamos realmente en qué momento el cirujano debe actuar. La parte radiológica ha seguido siendo uno de los elementos, viene a ser el gold estándar, ¿no? Es la forma en la que evaluamos y la mayoría de los centros la van a tener a disponibilidad todavía y obviamente uno tiene que conocer cómo es la distribución del gas en el abdomen del, del paciente neonatal. Entonces, normalmente lo que uno hace, me van a permitir hacer un raya, lo que uno hace es dividir el abdomen en 4 cuadrantes. Y esa distribución del aire dentro del abdomen debe estar más o menos equilibrada. Tenemos que tener un aire suficiente en el cuadrante superior derecho, en el cuadrante inferior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo. Es decir, tiene ese patrón en mosaico, no hay separación de las asas, es una línea bien delgada, muy sutil, ¿no? Y está distribuido de manera uniforme. En estos 4 cuadrantes vamos a tener la distribución del gas de esta forma. Es lo habitual. Y esa placa la podemos tener
en los estadios iniciales de una forma normal, o sea, podemos tener simplemente la sospecha clínica de que el paciente está cursando con una enterocolitis porque empieza a tener un débito, porque la pancita se le ha distendido un poco, y nos puede dar una radiografía normal, o podemos empezar a tener cierta dilatación, pero todavía sin la pérdida de ese patrón en mosaico. Esto es progresivo, entonces la radiografía clásicamente lo que ha mostrado es esa distensión gaseosa de las gasas intestinales, que se altera ese patrón de simetría que normalmente debería haber. Podemos encontrar ya en etapas más avanzadas la presencia de gas en el sistema venoso portal, que es algo en ciertas literaturas la mencionaban como algo ominoso, pero se ha visto que este hallazgo tampoco es tan así, ¿no? Y muchos pacientes que pueden tener ese signo eh, pueden simplemente ser manejados de manera médica, pero es algo que podemos encontrar. El que haya una asa fija también nos debe alertar porque la presencia de una asa fija es que el intestino no se está moviendo de manera adecuada, ¿no? Y la separación entre las asas puede ser porque hay un engrosamiento de la pared o porque tenemos líquido, es decir, hay ascitis o hay una colección focal. El neumoperitoneo, me reitero, es el signo que los cirujanos van a utilizar como el único para hacer indicativo de una cirugía. A veces es difícil de encontrarlo. Y el neumoperitoneo puede ser muy pequeñito y no documentarse con una radiografía. Los signos entonces, tanto en la etapa inicial como en la etapa muy avanzada, son todos inespecíficos, ¿no? Entonces hay un problema ahí. Y un problema mayor es que nosotros estamos todavía basándonos en un trabajo de Verdon. Verdon hizo un trabajo del 54 al 64. Fueron 10 años en el que estudió a estos pacientes y sacó estos criterios, que son criterios que han sido de mucha utilidad, pero que al haber una mayor población de pacientes pediátricos neonatales de muy bajo peso, se han complejizado los manejos en las terapias intensivas, esto tiene que cambiar, porque hay cosas que tal vez no estamos haciendo bien porque la mortalidad sigue siendo alta. Fíjense, por ejemplo, que en la radiografía, todos estos que mencionábamos, la presencia de neumatosis, el gas en el sistema venoso portal, el neumoperitoneo o la ausencia de gas, son datos que vamos a buscar en la radiología, pero que muchas veces no los podemos visualizar de manera oportuna. Ya nos vamos a encontrar con etapas avanzadas de la enfermedad o son muy rápidas las progresiones que no permiten actuar de manera oportuna. Esa distribución anormal del aire, ¿no? Como les mencionaba, puede ser localizada, puede ser generalizada, ¿no? Podemos encontrar aire ya en etapas avanzadas a nivel de la pared, que es lo que generalmente nos han acostumbrado a mencionar como característico de la enterocolitis, es la neumatosis intestinal. Pero también hay otras patologías que, como veremos más adelante, pueden tener este hallazgo, pero habrá que tomar en cuenta todos los antecedentes, ¿no? Esa localización anormal del aire intestinal es un dato radiológico que lo hemos utilizado y sigue siendo válido para tomar una decisión. La, la parte del aire a nivel del sistema venoso portal como lo mencionaba en este artículo, es algo ominoso, pero en realidad la evidencia hoy en día muestra que no es tan así, ¿no? La neumatosis intestinal, por lo tanto, es un signo precoz, muchas veces, cuando es rápidamente progresiva, y habla de que la incidencia varía de un 19 a un 98%, es decir, ahí tenemos una incidencia muy variable, puede o no presentarse, fíjense que son extremos muy largos. Eh, esta presencia de la neumatosis intestinal es característica en algunos pacientes. Podemos ver cómo en la pared intestinal tenemos esta imagen radiolúcida que está totalmente bordeando la pared intestinal, dentro de realidad de la pared intestinal, y tenemos otra imagen radiolúcida que es la luz del intestino. En casos mucho más avanzados se puede dar la ruptura de alguna parte del intestino y encontrar este neumoperitoneo donde todas las asas se apelotonan al centro, ¿no? Y vamos a encontrar signos característicos como el signo de Rigler, que es aire dentro del intestino y por fuera, ¿no? O el signo este es el signo de Riedel, tenemos aire por fuera
y aire dentro, ¿no? Entonces tenemos esta superposición de imágenes. Y por último podemos tener estas imágenes como el balón de jugador de balón de fútbol americano, ¿no? Que es decir, tenemos un hemoperitonieo y toda la parte de las asas se van hacia el centro y se nos hace visible esta imagen característica. La proyección en perfil con el rayo horizontal también ha sido utilizada y sigue siendo utilizada para pesquisar presencia de gas en pequeñas cantidades, porque el aire por la gravedad siempre tiende a localizarse. Y en estas situaciones hay que tomar en cuenta que a veces el técnico llega al servicio de terapia intensiva y tiene la orden de hacer un estudio de esta manera y muchas veces la enfermera lo tenía al paciente en una posición y para tomarle la posición en horizontal, lo moviliza inmediatamente y el gas obviamente lo tenemos muchas veces en una localización distinta y no siempre se la puede documentar. Entonces, es importante si se va a pedir el rayo horizontal, que el paciente no sea movilizado, ¿no? En el momento que es decir, previamente, por lo menos una media hora, no tendrá que ser movilizado para tomarse la radiografía y tener la posibilidad de documentar aire en una posición superior. Estos son los perritos que hacían bulla. Ahora pasamos al tema que más nos apasiona, que es la ecografía. La ecografía básicamente, si uno revisa los artículos, hablan del tema del engrosamiento de la pared intestinal, de la neumatosis, de la presencia de gas venoso a nivel portal, de la citis, de la presencia de colecciones. Es decir, todo lo que normalmente se hablaba en la radiología, también lo vamos a encontrar en ecografía. Pero vamos a ver las ventajas. Hoy quisimos hacer un poquito de imágenes propias, pero tuvimos problemas con la grabación, que esto felizmente una de nuestras residentes logró pasarlas. Pero fíjense, tenemos un paciente ahora en el servicio de terapia intensiva de mi hospital que está cursando una enterocolitis. Entonces, ha sido una de las oportunidades de verla de cerca, ¿no? Y documentar todos los hallazgos que uno normalmente pesquisa en la enterocolitis en pacientes que son críticamente enfermos. Fíjense que está con asistencia respiratoria mecánica, está muy invadido, es un paciente de 1,2 kg, es muy pequeñito y ha tenido un desenlace muy inestable. La ecografía tiene grandes ventajas. Fíjense, la ecografía, si uno analiza este cuadro que le presentó un profesor colombiano, esto, fíjense, nosotros cuando vemos, por ejemplo, el grosor, el grosor de la pared intestinal por la ecografía, si bien tiene una sensibilidad muy baja, cuando nosotros definimos que realmente está grueso o está muy delgado, la especificidad es del 96%. Tenemos una especificidad bastante alta para ver este grosor de la pared. La perfusión es algo que también podemos valorar, ¿no? Y la presencia de colecciones. La colecciones focales es algo que la doctora Mónica Eppelman lo recomienda. Es decir, no se enfoquen tanto en buscar neumatosis. Ella dice, ubíquense, busquen las colecciones focales, porque esto, fíjese, la especificidad es del 98%. Y cuando encontramos colecciones focales, estamos ya en un escenario totalmente diferente. Este paciente tiene una posibilidad alta de estar perforado. Entonces, esa colección focal habla de que el cirujano tiene ya luz verde para actuar. Y así como pueden ver la sensibilidad de la ecografía, si bien en algunas circunstancias es baja, su especificidad es alta. Tiene un valor predictivo positivo en el caso por ejemplo, de definir en qué caso uno puede pensar en que el intestino está yendo a una necrosis, cuando el flujo obviamente de estar hiperémico pasa a tener poca vascularización y de eso se adelgaza la pared. Entonces, esa sensibilidad y especificidad es muy importante, además que permite no irradiar al paciente, permite repetir las veces que sea necesario. Y en equipos neonatales, neonatólogos que se han entrenado para hacer el seguimiento, porque la enfermedad tiene a veces sus subidas y bajadas, tiene una evolución tórpida, se asocian otros tipos de problemas en el manejo de estos pacientes,
la ecografía puede ayudarnos no solo a definir el problema abdominal, sino también problemas a nivel sistémico. Entonces, fíjense claramente cómo la ecografía en los diferentes momentos, usamos estos criterios de Bell y modificadas por Klickman y Walsh, en los estadios iniciales, donde hay hiperemia, ¿no? Tenemos la posibilidad de documentar esa hiperemia. Entonces, aquí uno puede en ninguno de los momentos pasar algo por alto, porque en todas las etapas pesquisamos gas intramural, sí lo podemos hacer con ecografía. Vemos engrosamiento transmural, sí lo podemos hacer. Obviamente con radiografía también lo podíamos hacer, pero tiene momentos en los que no se puede realmente evaluar. Ausencia de flujo definitivamente no lo podemos ver por radiografía, pero sí por ecografía. El aire y el líquido libre hasta en pequeñas, en ínfimas cantidades, uno puede documentarlo adecuadamente. Entonces tiene grandes ventajas la ecografía. Entonces, la ecografía, repitiendo un poco, nos permite ver líquido libre, ver cómo está la pared del intestino, su morfología, su peristaltismo, la vascularización. Es decir, nos aporta una información inmediata y funcional. Con las imágenes que uno está acostumbrado a ver de ecografía, hay que recordar que siempre uno empieza con un registro en escala de grises. Entonces ahí mira de manera ordenada, hacemos esa división mental, si se quiere, en 4 cuadrantes, pero somos ordenados en que no se nos pase ninguna área. Empezamos por el cuadrante superior derecho, hacemos el estudio que normalmente hacemos para una ecografía abdominal y nos vamos concentrando en el movimiento intestinal. Es importante mostrar la motilidad. Hoy en día los equipos tienen posibilidades de grabar videos cortitos que además nos van a permitir mirarlos en forma retrospectiva y determinar si el intestino se mueve bien o hay alguna alteración en ese movimiento. Entonces, algo que siempre se insistió era mirar el gas en la pared intestinal, pero también hago eco de las palabras de la doctora Mónica Eppelman, que ella dice, yo la verdad siempre tengo mis dudas cuando veo aire en la parte superior, porque de hecho el aire tiende a subir. Ella únicamente dice que hay neumatosis cuando el aire también se lo ve en la parte inferior, es decir, está atrapado en la pared del intestino. Y así como vemos aire, también podemos ver estas colecciones, ¿no? Vemos colecciones líquidas, el adelgazamiento de la pared. Vemos, si ponemos en los siguientes diapositivas, vamos a mostrar los cambios con el Doppler. Y aparte del engrosamiento, podemos ver si está con suficiente vascularización o si su motilidad es adecuada. Fíjense aquí, por ejemplo, intentamos hacer este video, no sé si va a funcionar. Pero preguntarle, a ver, déjame una cosita que no, por favor. Ahora, este paciente era de ahora, ¿no? Intentamos ver cómo iba su evolución, ¿no? Y nos encontramos de que tiene una pequeña colección entre la vesícula y el hígado. Entonces, este es un paciente de hoy en la mañana, a las 7:41. Fíjense que aquí podemos ver claramente que la motilidad, cuando nos vamos y nos localizamos en el cuadrante inferior derecho, estas asas están bastante quietas, ¿no? Tenemos estas imágenes que nos altera ya, que nos da una señal de que Te comento que ha bajado en la distensión, estaba incluso como en el hasta un audio poco incluido. violáceo el abdomen y bajó bastante. Entonces, este paciente está siendo seguido por el equipo de cirugía, que escuchaban es un cirujano en formación, que está a cargo del pacientito, entonces ellos van siguiendo los criterios clínicos, pero la ecografía demuestra con claridad, por ejemplo, esta es un área que está con buena motilidad, podemos ver las asas cómo se mueven, ¿no? Y si hubiera una colección, como vimos en este caso, tan pequeñas incluso como en esta diapositiva, pueden ser documentadas. Y a veces, incluso si uno tiene la suerte, puede realmente documentar la salida del aire desde una pared intestinal lastimada. Entonces acá lo que nos llamó la atención es que tiene la pequeña colección a nivel subhepático,
entre la vesícula y ese apelotonamiento de asa que todavía el paciente está con una evolución inestable, ¿no? Y ahí claramente se puede ver cómo está Ahí sí esa está. pared intestinal engrosada, tiene la neumatosis intestinal típica, ¿no? Entonces, si a eso uno le suma el Doppler, pues, de estos artículos que inicialmente sacaron el doctor Ricardo Feingold y Daneman, mostraron que uno, haciendo pesquisa ordenada, puede ver cuando la vascularización es normal, ¿no? Y uno tiene que acostumbrarse a utilizarlo, porque hoy en día la mayoría de los ecógrafos tienen el Doppler color, el Doppler pulsado, el espectral, el Power Angio incluidos dentro de sus funciones. Entonces hay que utilizarlos y ver cómo se los puede aplicar para este tipo de patología. Este es un esquema muy didáctico que la doctora Eppelman lo muestra siempre y nos hace ver cómo es el flujo en una parte del intestino, una asa intestinal, en una sección transversal. Vemos que tiene un grosor de la pared, generalmente no debe superar los 3 milímetros, tiene un flujo que no es tan exagerado, pero que si hay una inflamación, como es el caso de la enterocolitis necrotizante, lo primero que va a suceder es que aumenta de espesor. Y además de aumentar del espesor, aumenta el flujo. Esta es la fase hiperémica, que son los estadios iniciales de la enfermedad. Esa fase puede tranquilamente pasar a una resolución sin pasar a la siguiente, o puede ir a una trombosis, a una alteración del flujo vascular y reducir el flujo. Por lo tanto, esta parte del intestino, en una etapa posterior, va a empezar a adelgazarse y al adelgazarse, como verán acá, tiende fácilmente a romper la pared. Entonces, uno puede documentar los diferentes estadios. Ella, igualmente, la doctora Eppelman, hace una nueva diapositiva sobre este tema y menciona, pues, de lo normal puede pasar a la fase hiperémica y aquí de la hiperémica directamente resolver. O sea, no llega a los estadios posteriores, pero si progresa igual a una etapa más de menos vascularización, puede volver a la resolución, es cierto, pero una gran mayoría de los pacientes hacen estrecheces. Y si la cosa sigue peor y hay una progresión hacia la perforación y el adelgazamiento de la pared es muy notorio, pues obviamente la perforación en estos pacientes empeoran y ensombrecen el pronóstico, ¿no? El Doppler, por lo tanto, debe ser conocido, uno debe aprender a reconocer, ¿no? Ver los patrones. Se han descrito estos tres clásicos patrones que son el patrón en anillo, donde vemos un flujo vascular circular, el patrón en Y, ¿no? Que son esta prominencia de los vasos mesentéricos, ¿no? Distales a la subserosa. Y también tenemos el patrón en cebra, este patrón en cebra, ¿no? Que en realidad son las válvulas conniventes, ¿no? Sobre todo yeyuno y duodeno, ¿no? Porque ya hacia ilio estas válvulas se hacen mucho más delgadas e incluso desaparecen. Pero son los tres patrones descritos que uno podría encontrar en la etapa de hiperemia, ¿no? Así podemos ver entonces que algunas asas pueden tener hiperemia, como en este caso, y la del centro está con neumatosis y está adelgazada. Este es el momento en el que el cirujano tiene que actuar, porque no podemos esperar que se perfore, porque como verán más adelante, ya cuando hay perforación, cuando encontramos esta asa adelgazada y algo de colección focal, el pronóstico de estos pacientes se ensombrece. Igualmente acá otra asa muy llena de burbujas aéreas y una colección organizada con tabiques. Esto ya habla prácticamente de una complicación, ¿no? Siempre hay que acostumbrarse a hacer videitos, perdonen, videitos cortos de las imágenes que vamos viendo, porque esto nos permite hacer un análisis retrospectivo y siempre uno tiene que hacer un manejo lo bastante rápido, hay que tener una serie de parámetros porque el paciente es crítico y no podemos muchas veces prolongarnos en el estudio. El aire libre, también recordando las palabras de la doctora Eppelman, es importante fijarse cuando hay aire libre que esté inmediatamente debajo del músculo, como en este caso, esta línea ecogénica es el aire
Y todas estas líneas horizontales es la reverberación que hace ese aire, pero el aire para que sea considerado que está por fuera del intestino debe estar muy pegadito a la pared muscular. También se puede hacer un registro cuando tenemos gas en el sistema venoso portal, podemos hacer un Doppler espectral y podemos encontrar ese sonido característico del aire, ¿ya? Los detalles técnicos importantes que son vitales, se debe usar mucho gel. Uno prácticamente tiene que flotar en el abdomen, no debe hacer una compresión porque es un paciente muy inestable. Si pudiera tener un calentador es ideal porque el paciente está dentro de la unidad, no debería meterle un gel a temperatura ambiente porque eso altera la estabilidad del pacientito que está demasiado frágil. Si el paciente no tiene una buena saturación o empieza a desaturar, hay que parar, hay que hacer una pausa, no se puede seguir con el estudio. Algo que nos ayuda mucho es mirar la radiografía. La radiografía nos va a decir más o menos, porque generalmente es el estudio que más se tiene, y además que se han hecho varias radiografías, ver qué asas o qué sectores de esos cuadrantes que vimos son las probables que tengamos que examinar con más detenimiento cuando hacemos la ecografía. Hay que ver si hay gas venoso portal, mirar los cuatro cuadrantes, no olvidarse de hacer pequeños videos y mirarlos después para ver cómo se comportan esas asas. Y concentrarse sobre todo en el cuadrante inferior derecho, porque es el punto donde más posibilidades de encontrar enterocolitis necrotizante tenemos, sobre todo en el prematuro, porque en el paciente a término generalmente ya es más colon, ¿no? Hay que buscar las colecciones focales y tal vez es algo en lo que uno tiene que centrarse. Más que buscar neumatosis intestinal, hay que ver si ya lo tenemos al paciente en una etapa avanzada, ver si no hay colecciones, porque si hay colecciones de ese paciente y son colecciones tabicadas, bien organizadas, ese paciente ya se perfora. Hay que ver la perfusión, como vimos, y eso va a depender mucho del equipo que tengamos, ¿no? Y de la instrumentación que le demos al equipo. Hay un protocolo que la doctora Evelman lo ha socializado mucho y es el que uno tiene que hacer. Ellos hacen, por ejemplo, en el grupo de trabajo que ella tiene, hacen eh, dos protocolos, uno para de día y otro para de noche. En el de día se centran, porque tienen más tiempo, hay más personal, en buscar la neumatosis intestinal. Y obviamente ver si hay colecciones focales y ver el flujo, ver todos los detalles que hemos hablado. Pero en el protocolo para la noche, lo que más les interesa ver es que se busquen colecciones focales. Son esos los que van a determinar si ese paciente debe ingresar a quirófano o no, ¿no? Hay que ver todos los pormenores para hacer el esfuerzo de acostumbrarse a grabar, a hacer pequeños videitos. Como conclusiones finales, recordar que hay que mirar la radiografía. Es como la guía que nos va a permitir ordenar mentalmente por dónde vamos a comenzar o a dónde tenemos que enfocarnos con más dedicación. La ecografía abdominal nos va a determinar líquido libre, ver cómo está el movimiento intestinal, nos muestra el espesor de la pared, nos permite a través del Doppler ver esa vitalidad del asa, ¿no? Nos permite documentar pequeñas, incluso hasta una burbuja de aire. Entonces, podemos llegar a ser muy exquisitos con la ecografía si nos proponemos. Es una herramienta demasiado útil y es inocua. Entonces, esta posibilidad de disponer de un ecógrafo en las unidades de cuidados intensivos no debe pasar por alto. La gente tiene que involucrarse, los neonatólogos, los terapistas tienen que aprender el manejo del ecógrafo, porque es como un monitor más, es una herramienta por demás de útil. Muchos artículos, fíjense que en la gran mayoría la doctora Mónica Eppelman es una referencia mundial en este tema. Obviamente están el doctor Feingold, el doctor Daneman y una serie de estudiosos que felizmente están tratando de darle un giro a este status quo de la enfermedad que durante más de 50 años ha estado manejada de una forma en la que no se hace mucho y como que no se analizan las estadísticas tan altas que se tienen de morbilidad y de mortalidad.
Por último, el rol del radiólogo, obviamente el radiólogo tiene un rol preponderante tanto en la etapa de sospecha de la enfermedad como en el momento en el que se ha documentado que hay la enfermedad, el seguimiento, el ver las complicaciones. Pero en el tema de decidir, por ejemplo, y ser parte de en qué momento inducir al cirujano, al grupo de cirugía, tiene también la necesidad de confiar en la persona y obviamente esto se hace consensuando, haciendo charlas, analizando, revisando los temas, porque esto definitivamente, si uno se adentra en hacer la ecografía rutinaria a estos pacientes, uno puede saber exactamente antes de que se perforen y evitar que los niños se nos vayan a morir entre un 50-60%. Es decir, la cirugía precoz antes de la perforación le cambia la historia a estos pacientes. Entonces, es por demás importante el rol del radiólogo o del ecografista o del neonatólogo que hace el entrenamiento en la ecografía. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.